Último bloque, Enrico al cuadrado en vivo por Canal 5 Santa Fe y agencia de noticias DERFE, derfe.ar. Nos vamos a meter en una entrevista y vamos a hablar de el caso del juez Rodolfo Mingarini. Tenemos en línea a Jorge Barraguirre, que es el procurador de la Corte Santafesina, y lo saludamos y le agradecemos. Barraguirre, ¿cómo le va? Andrés Batistela lo saluda. Muchísimas gracias por atendernos. Andrés, muchísimas gracias por su consulta. Muy amable. Saludos también a la audiencia. Queríamos charlar, como mencionaba recién, sobre el caso Mingarini, porque si bien cobró notoriedad este juez Rodolfo Mingarini por haberse viralizado ese video donde en una sentencia decía que no comprendía cómo un violador podía haber usado un profiláctico, lo cual es una verdadera aberración, de más está decirlo. Usted después estuvo hurgando en otras sentencias de este juez, que se encuentra en el marco de un juicio político, y encontró muchísimas otras sentencias con algunas posturas similares, que concretamente son 10 causas, señor Barraguirre. Sí, son 10 adicionales. Esta que usted menciona, que es la más célebre o la más común, la que tomó muchísimo impacto social, y después fueron otras 10 adicionales, algunas que están relacionadas como esta, que tienen esa característica de ser auto, no son sentencias, son autos cautelares. Como si fueran, para el lenguaje coloquial, son medidas cautelares para asegurar los fines del proceso penal. Y después había, sí, tres sentencias en cuyo conjunto o el análisis global que uno pueda hacer de eso es que se encuentra con ciertos sesgos, si usted lo quiere de esa manera, digo, también para presentarlo en términos accesibles a la audiencia, en los que ese sesgo terminaba impactando siempre sobre los derechos de la víctima o de las víctimas, ¿no? Esto no formó parte, si ustedes quieren, de la acusación técnica. En términos de acusación técnica era más bien la ignorancia manifiesta del derecho en oportunidades reiteradas que tienen que ver con el manejo de la prueba, por ejemplo, con el artículo 31 de la Ley Nacional de Protección de la Mujer contra todo tipo de violencia, que está ratificada por la provincia de Santa Fe. Ese artículo 31 trata para todas las disciplinas jurídicas, no para lo civil, no para lo laboral, sino no para lo penal, sino para todas las ramas del derecho, una manera de evaluar la prueba que nosotros notamos una ausencia extraordinaria. Otra de las normas que nosotros notamos es reiteradamente incumplida el artículo 220 del Código Procesal Penal de la provincia, que establece que a los fines de las disposiciones cautelares en materia de libertades, los jueces deben probabilizar autoría, es decir, tienen un espacio de discrecionalidad probatoria muchísimo menor a si el código les dijera: ustedes pueden especular y presentar la cantidad de posibilidades que contiene el universo mismo. Entonces, para no hacer esos análisis acerca de las posibilidades que tiene un hecho de ocurrir o una persona de cometer un delito, el código lo circunscribe a la probabilidad, y esa probabilidad no solamente está dada por las declaraciones de las víctimas, sino también por una serie de evidencia física o elementos de convicción suficientes corroborativos de las declaraciones de la víctima. Y en estos casos, a uno se le viene muy rápidamente a la memoria carpetas judiciales como la de Rodríguez o como la de Ramos. En la de Rodríguez, en esa empresa de probabilizar materialidad y autoría, es muy contrastante, y esto fue una de las posibilidades que nosotros tuvimos en la audiencia de vista de causa, es muy contrastante su análisis con el análisis que se hace en segunda instancia. ¿Por qué? Porque hay una provincia, hay un campo donde los jueces tienen soberanía. Por eso nosotros decimos, nunca nos metimos ni con el contenido de las decisiones, ni con el resultado de la decisión, sino con
el modo de aproximarse hacia los hechos que él tenía que evaluar. Esos modos de razonarse en Rodríguez son cuestionables, a nuestro modo de ver, en la actuación del doctor Mingarini, y en absoluto son cuestionables a pesar de la confirmación de la medida cautelar del doctor Mingarini en el camarista, en el vocal de segunda instancia, ¿no? Esto digo como para que se vea bien de que esto no tiene un propósito de limitar la independencia de los jueces, sino que también el propósito es incorporarlos al sistema jurídico, porque los jueces y los funcionarios judiciales no somos soberanos que estamos al margen de la ley, al margen del derecho. Y esta es una de las cosas que nosotros también pudimos, después se verá el éxito o no, ¿no es cierto? Pero pudimos tener la oportunidad también en la audiencia de establecer cuál es el estándar para nosotros, el estándar de responsabilidad institucional, que no es ni más ni menos que el artículo 88 de la Constitución Provincial. Esa norma que establece las garantías de imparcialidad e independencia de los magistrados, de inamovilidad de los magistrados, es en tanto y en cuanto dure no solamente su buena conducta, sino que la Constitución va más allá y dice buen desempeño. No sé si se entiende, Andrés, la diferencia entre la buena conducta y el buen desempeño, que esto es el estándar de responsabilidad institucional que tiene cada juez. No. ¿Ahora sí me escucha? Ahora lo estoy Perdón, escuchando. sí, tenía alguna falla en el micrófono. Barraguirre le decía, con este conjunto de pruebas que usted está mencionando que no tiene que ver con una animosidad especialmente con Mingarini, sino que tiene que ver, como lo dice usted, con ajustarse a derecho y con las normativas vigentes que tenemos, que parece haber desconocido en todo esto que usted nos acaba de reseñar muy bien. Digo, el tribunal que en este momento está decidiendo la suerte del juez Rodolfo Mingarini, sentencia que ahora me va a contar cuándo debería salir, no debería tampoco dar muchas vueltas, si se me permite hablar claro y pronto. Bueno, eso sería así entrometernos en una provincia, en un campo ajeno, ¿no? La defensa también hizo su defensa. Yo estimo que nosotros hicimos un buen trabajo, pero el tribunal tiene que darse su tiempo para para la reflexión, para el estudio de estas causas. No son pocas causas. Recuerde usted que nosotros pudimos presentar los registros de audio y videos, y esos registros de audio y videos tienen algunos momentos como muy precisos sobre los cuales nosotros fuimos, pero el tribunal debería verlos en toda su extensión, no son Ujú. videos cortos. No sé si me explico, Andrés. Y entonces, Sí, me parece que un tiempo para sopesar, balancear, fundar, establecer el estándar, establecer los motivos tanto de responsabilidad como de no responsabilidad, eso me parece que el tribunal tiene que tener su tiempo a sentar. Son muchas personas, también no se olvide que es un colectivo de 10 miembros, los ujú, 6 miembros de la Corte, más representantes de la política, uno de la Cámara de Diputados y otro de la Cámara de Senadores, el diputado Puyaro, el senador Traferri, y después los representantes de los colegios de abogados de la quinta circunscripción, el doctor Pagano y el doctor Ferrero de la quinta circunscripción judicial, cuarta, perdón, es el doctor Pagano, y quinta de Rafaela, el doctor Ferrero. Entonces, todos ellos tienen que producir un resultado que sea altamente satisfactorio, que por un lado pueda marcar las fallas a nuestro modo de ver, y por otro lado salvaguardar el estándar de revisión de la conducta de los magistrados, ¿no? claro. Esto el martes creo que eso se va a dar a conocer. Claro, lo que me parece queda ya bastante claro, Barraguirre, es que como por ahí hubo una marcha el lunes de familiares de algunos acusados y otros sentenciados y hasta en instancias confirmadas, perdón, confirmadas en segunda instancia, digo, familiares de abusadores sexuales
que se reunieron para defender al juez Mingarini, diciendo que esta acusación y este enjuiciamiento tiene que ver con versiones periodísticas, ¿no? Con esto que usted nos está mencionando queda claro que no es solo por alguna nota periodística que pueda haber salido en algún medio. Mire, nosotros tenemos, ¿no? El periodismo para nosotros es fundamental, en este sentido, de que nos conecta con la realidad, nos conecta con las cosas que pasan a las personas y a la ciudadanía en general, las personas de carne y hueso. Ahora, hacer una denuncia en base a versiones periodísticas, esto en absoluto. El tribunal, como le decía, tiene todos los registros de audio y video de todas estas causas. Claro. De tal manera que no se puede sostener razonablemente de que nosotros hayamos acusado por versiones periodísticas. Y le digo algo más. El tribunal admitió la denuncia. Uh-huh. Es decir, el tribunal, en septiembre, filtró la seriedad en los términos que requiere el tribunal la denuncia. Hay otras denuncias que hizo la Procuración, y no fueron admitidas. Uh-huh. Casos que fueron denunciados en el año 2020, y hay casos que han llegado a la absolución también. Yo no diría eso, yo diría que en absoluto, al contrario, que creo que ha sido un trabajo muy, muy serio que presentamos, Uh-huh. ¿no? Es decir, ahí hay muchas horas de trabajo para verificar en todas estas causas, a partir de los registros de audio y video, no de las versiones periodísticas. Claro. Nosotros iniciamos el expediente a partir de una visión periodística. Cuando vimos que se decía esto, quiero decir, el periodismo para mí no es de palo. Claro. No son narrativas arbitrarias, Sí, sí. que están desconectadas de la gente. Entonces, como no son de palo, bien, que se encabezan muchas denuncias nuestras, se encabezan con un artículo periodístico, un audio, lo que podamos registrar en un expediente. A Claro. partir de ahí hay un trabajo enorme de la Procuración, de las funcionarias que en este caso asistieron, que pasaron horas y horas y horas para hacer las denuncias. Uh-huh. Y las denuncias, el tribunal nunca dijo que eran versiones periodísticas. Se podrá decir que está cortado, jamás editado, ¿no? Mi hija es directora de cine y TV, graduada de la Universidad de Córdoba, pero yo no sé cómo se edita. Lo que sí fue acortarlo. Nosotros teníamos 25 minutos para mostrar un patrón sistemático de evaluación probatoria y Claro. de razonamiento jurídico justificatorio, que a nuestro modo de ver viola el artículo 88 de la Constitución. Claro. Pero de ahí a decir, mire, esto es un invento, hay una distancia cósmica. Claro. Entre lo que nosotros presentamos y esta alegación que usted dice que se hizo. Claro. Barraguirre, le agradecemos por este contacto para informar un poco más sobre esto que está sucediendo en torno a este juez. Esperaremos que salga la definición supuestamente la semana que viene. Cualquier cosa lo vamos a volver a molestar seguramente, y le agradecemos muchísimo por su tiempo. No, al contrario, gracias por la paciencia, porque siempre teníamos problemas de agenda y de conexión. Sí, pero pudimos concretarlo. Gracias, Barraguirre, la seguimos Gracias pronto. a ustedes, muy amables. Chau. Jorge Barraguirre es el procurador de la Corte Santafesina.